Compañeros, tengan todos y cada uno de ustedes el mejor de los días. En esta oportunidad vamos a dar inicio con lo que corresponde a la semana número 2 del curso de Química Orgánica. Les recuerdo nuevamente, el código para el presente curso es el CB020. Estamos, como les repito, iniciando la semana 2 y en continuación a lo que veníamos viendo en relación a lo de la química orgánica, esta semana toca el tema del enlace químico y específicamente dos tipos de enlace, el enlace electrovalente y el enlace covalente. A lo largo de la clase vamos a ver estos dos tipos de enlace y vamos a ver de que el electrovalente es un poco menos conocido por este nombre, ya que posee otro nombre que es el que se le da un poco más de importancia, un poco más de uso, pero en realidad son lo mismo. El nombre más conocido pues proviene de ciertos conceptos que involucran el donar, dar o el perder uno de los elementos, de las subpartículas que componen los átomos. Entonces, vamos a ver a lo largo de la clase cómo estos dos enlaces nos ayudan a formar las diferentes moléculas o las diferentes partículas que forman parte de la vida cotidiana de cada una de las personas. Vamos a dar inicio, como siempre, vamos a mostrar un objetivo de clase. Para esta semana, el objetivo radica en conocer los diferentes tipos de enlaces químicos y las características de cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver ciertos puntos del por qué es que en cierto momento se utiliza un tipo de enlace. ¿Por qué es que no se utiliza cierto enlace? Vamos a ver también qué características físicas adquieren los diferentes tipos de enlace cuando forman moléculas. Pero también vamos a ver el tipo o los tipos de átomos bajo los cuales son útiles o se realiza cada uno de estos enlaces. Nos vamos a dar cuenta que muchos de estos enlaces ya conocíamos ciertos conceptos porque son parte principal de cuando hablamos de la química y muchos de ellos pues también juegan un papel muy importante dentro de la vida. Vamos a ver que hay un tipo de enlace muy específico para formar cierto tipo de moléculas orgánicas. Por eso que es importante el conocer estos enlaces y las características que tienen cada uno de ellos. Ahora bien, recordemos un poco qué es una sustancia. Cuando hablamos de una sustancia química, es cuando hablamos de una clase particular de materia orgánica, cuya composición es fija y químicamente definida. Entonces, si nosotros venimos y hablamos de una sustancia, vamos a ver un poco más adelante que la sustancia va un poco más allá de venir y decir, tengo un vaso con agua y le agrego 3 cucharadas de azúcar, las mezclo bien y no se ve. Aun cuando esa mezcla que nosotros hicimos es una parte homogénea, porque no distinguimos la parte del azúcar, la parte de la glucosa y la parte del agua. Recordemos, eso es homogéneo. Es heterogéneo cuando, por ejemplo, intentamos o queremos mezclar agua y aceite. Las dos son sustancias líquidas de diferente peso molecular y por lo tanto no pueden mezclarse entre ellas. Entonces, una sustancia química no necesariamente va a ser cuando venimos y mezclamos el agua con el azúcar. Una sustancia química es una clase particular de materia homogénea, cuya composición es física y químicamente definida. Entonces, cuando nosotros venimos y tenemos en un vaso de agua, en un vaso tenemos agua, en el otro lo mezclamos, ahí sí tenemos una materia homogénea. ¿Por qué? Porque en los dos vasos tenemos O y los mezclamos. Entonces, ese tipo de materia ahí sí es homogénea. Se va a componer de las siguientes entidades: moléculas, unidades formulares y átomos. Ya sabemos que un átomo va a ser la forma más pequeña que va a tener cierto tipo de materia. Un átomo se puede unir con otro átomo de la misma clase, hablemos carbono-carbono, y ya formamos una molécula. Pero también los átomos podemos venir y podemos mezclar carbono e hidrógeno. Formamos nuevamente una molécula.
pero con distintos tipos de átomos. Entonces, esos elementos que se mezclan son los que corresponden a las unidades formulares. Si están unidos por un enlace doble, un enlace simple, un enlace triple, eso es lo que corresponde a las unidades formulares. Entonces, cuando hablamos de una sustancia, nos estamos refiriendo a esa mezcla homogénea, a ese tipo de materia en el que no podemos distinguir otro elemento, porque principalmente no existe ese otro elemento, sino que estamos hablando de una materia que posee las mismas características. De esta cuenta podemos ver de que la materia, las sustancias, van a tener una composición química definida. Recordemos el ejemplo del agua. Cuando hablamos de agua, por lo general a nosotros se nos viene a la mente la fase líquida que esta sustancia tiene. Si hablamos de hielo, hablamos de la parte sólida, del vapor de la parte gaseosa, pero en realidad estamos hablando de agua. Ya sea en sus fases sólida, líquido o gaseosa, el agua sigue siendo agua, sigue siendo H2O. Es decir, es una mezcla homogénea, es una sustancia homogénea, porque no importa cuál de las tres fases se encuentre, va a seguir siendo H2O. Su forma química, su fórmula química o su composición química sigue siendo H2O. Ahora bien, cuando hablamos del agua y el vapor de agua, son dos fases de una misma sustancia química y se diferencian en su estado de agregación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del vapor, estamos refiriendo a que las partículas que componen esa sustancia se disgregan, están más separadas unas de otras. Cuando hablamos de una parte líquida, vemos de que estas están más unidas. Pero la parte sólida, el hielo como tal, es donde vamos a ver las partículas distribuidas de tal forma que es capaz de formar una fase sólida. Por eso es de que vemos de que el cubo siempre tiene una forma definida. Entonces, la sustancia, en el caso del agua, si la tomáramos como ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que dentro de ella, no importa la fase en la que estemos, la fase sólida, la fase física, perdón, la fase química siempre se va a mantener. Siempre va a seguir siendo H2O. Aquí es donde venimos y empezamos a hablar de una parte muy importante, algo que se conoce como electrones de valencia. Comprendamos algo. En este ejemplo tenemos el átomo de carbono. Cuando nosotros vamos a nuestra tabla periódica, identificamos que el carbono lo vamos a encontrar en la posición 6, incluso en su número, en el número que se le otorga en la tabla periódica tiene un 6. ¿A qué corresponde ese número 6? Corresponde a que dentro de su núcleo, además de los 6 neutrones, va a tener 6 protones. Igual número de protones va a ser al número de electrones. Entonces, en el caso del átomo de carbono, ¿qué tenemos? 6 electrones y 6 protones. Una forma sencilla de identificar es, el electrón va a estar en los orbitales. Van a estar girando alrededor del núcleo en unos círculos ya definidos y poseen, en el caso de los electrones, una carga eléctrica negativa. Los protones están en el núcleo junto con los neutrones, pero los protones poseen carga positiva. Entonces, cuando hablamos de que tenemos un átomo en su estado natural, un elemento en su estado natural, significa que lo vamos a encontrar con cargas eléctricas neutras. ¿Por qué? Porque como tenemos igual número de electrones e igual número de protones, se estabilizan las cargas eléctricas. En el caso del átomo de carbono, 6 protones y 6 electrones. Ese es el carbono en estado natural. ¿Por qué es en estado natural? Porque tiene igual número de protones e igual número de electrones. Entonces sus cargas eléctricas están niveladas. ¿Está bien? ¿Qué es un electrón de valencia? Los electrones de valencia son los que se encuentran en la capa del mayor nivel de energía del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintos elementos o entre los átomos del mismo elemento.
también siendo utilizados en la formación de compuestos debido a que presentan facilidad para formar enlaces. Entonces, partiendo de este concepto y si vemos la imagen que tenemos, vamos a ver que siempre vamos a tener electrones que van a estar posicionados en la capa más externa de la configuración del átomo. Esos electrones que están configurados en la capa más externa es lo que se conoce como electrones de valencia. Son electrones de valencia porque son los que cuando nuestro átomo de carbono se quiera unir al nitrógeno, esos que están en la capa exterior son los que se van a enlazar con el nitrógeno. O si nuestro átomo de carbono quiere unirse a otro átomo de carbono, son esos electrones de valencia, son esos electrones que están en la última capa, los que se van a unir a esa otra molécula de carbono. Entonces, los electrones de valencia van a ser los electrones que van a utilizarse para unirse a otros átomos de diferente tipo o átomos del mismo tipo. ¿Para qué? Para formar un nuevo enlace, para formar una nueva molécula. De esta cuenta es que tenemos lo que nosotros conocemos como configuración electrónica. Ahora bien, recordemos que cuando hablamos del número de electrones, normalmente nos vamos a referir con una Z. En este caso tenemos como ejemplo el sodio. El sodio tiene un número atómico de 11. ¿Qué significa? Que tiene 11 electrones. Entonces, como tiene 11 electrones, significa que también tiene 11 protones, ¿verdad? Entonces, en estado natural, el sodio va a tener 11 electrones y 11 protones, por lo tanto, es una carga eléctrica neutra. Ahora bien, ¿cómo está distribuida la configuración electrónica del sodio? El sodio posee 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Vamos a tener nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7. Cada uno de esos niveles va a estar condicionado por unas letras, que serían los subniveles. Subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. Ahora, cada uno de estos niveles y subniveles solo soporta cierto número de electrones. Si hablamos del subnivel S, el subnivel S únicamente soporta 2 electrones, es su máxima configuración. El subnivel P acepta 6 electrones. El subnivel D acepta 10 electrones. Y el subnivel F acepta 14 electrones. Entonces, como el nivel 1 únicamente tiene un subnivel S, esto significa de que solo va a aceptar 2 electrones. Veamos el nivel 2, vemos de que tiene 2 subniveles. Incluso si vemos la parte de la derecha, podemos ver cómo es la configuración electrónica. En el nivel 2, como solo tenemos S y P, el S acepta 2, el P acepta 6. Entonces, toda la vida, el nivel 2 únicamente va a tener 8 electrones. Cuando hablamos del nivel 3, en el nivel 3 podemos tener un subnivel S, un subnivel P y un subnivel D. El S2, el P6 y el D10. Significa de que el subnivel 3 puede aceptar hasta 18 electrones. En este caso, tenemos el subnivel 3S y tenemos un 1. ¿Por qué? Porque en el nivel S1S tenemos 2S2, 2P6, ahí llevamos 10, y con el nivel 3S1 completamos los 11 electrones que posee el sodio. ¿Qué pasaría si al 3, nivel 3, subnivel S, le agregamos un electrón más? Ahí nos cambia nuestra configuración. Ya no serían 11 electrones, sino serían 12. ¿Qué significa esto? Que en ese momento nuestra configuración electrónica cambia y por lo tanto cambia nuestro elemento químico. Ya no tendríamos sodio, sino que tendríamos magnesio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque magnesio es el que posee 12 electrones. Aquí es que nosotros venimos y para hacer la configuración electrónica vamos de un 1S, de un 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S,
4D, 5P, 6P, 4F, 5D, 6P y 7S. Entonces, cada uno de esos subniveles va a aceptar cierta cantidad. El S2, el P6, el D10 y el F14. Y no podemos saltarnos. ¿Qué significa esto? Que para pasar de un nivel y de un subnivel al siguiente, debemos tener completo los electrones. ¿Qué significa? No podemos venir y decir 1S1, 2S2. No, ¿por qué? Porque al primer nivel, subnivel S, le acepta 2 electrones, entonces ahí nunca va a poder haber un único electrón, ¿verdad? A no ser que sea el elemento atómico con número 1, pero no vamos a tener otra configuración a lo largo de todo el átomo. Al comprender esa parte ya podemos hablar de los iones, de los cationes y los aniones. En su estado natural vamos a tener un elemento químico, carbono. Pero cuando uno de estos átomos pierde su neutralidad eléctrica, ahí estamos hablando de un ion. ¿Por qué? Porque si hablamos del átomo de carbono, ya vimos de que tiene 6 electrones y 6 protones. Está neutro. Si al momento de unirse a una partícula cede un electrón, está quedando cargado más positivamente. Entonces, en ese momento perdió la neutralidad y ya no tenemos carbono, sino tenemos el ion carbono. ¿Por qué? Porque perdió la neutralidad. Entonces, los iones son átomos o moléculas que dejaron de ser neutros y tienen carga eléctrica. Es decir, son partículas eléctricamente cargadas. Para adquirir la carga eléctrica, las partículas neutras deben ceder o aceptar electrones. Entonces, la forma como se convierte en ion es que dé electrones, que pierda electrones o que acepte más electrones. En este momento, los iones podemos llamarlos de dos diferentes formas. Podemos tener por un lado los cationes. Los cationes tienen una carga eléctrica neta que puede ser positiva, donde el átomo neutro ha perdido uno o más electrones. Entonces, si el catión tiene más carga eléctrica positiva, significa que cuando se unió a otro elemento, perdió electrones. Si pierde electrones, está perdiendo energía negativa. Por lo tanto, va a quedar cargado más positivamente. Por lo tanto, el catión es un ion cargado con electricidad negativa, por así decirlo, con carga positiva. Por otro lado, tenemos el anión. El anión es lo contrario, ¿verdad? Entonces, nos dice que tiene carga eléctrica negativa. ¿Y cómo va a tener carga eléctrica negativa? Esto debido a que el átomo en ese momento ganó electrones. Es decir, en el catión se ceden electrones y queda positivo. En el anión acepta electrones y queda negativo. ¿Por qué? Porque si recordamos, el electrón posee carga eléctrica negativa. Entonces, si tenemos el átomo de carbono y acepta con un solo electrón que acepte, ya tiene 7 electrones y 6 protones. Entonces tiene más carga eléctrica negativa. Entonces, el ion va a ser todo átomo que durante un proceso de donar y aceptar electrones pierde o acepta electrones. El catión es el que perdió electrones y quedó más eléctricamente positivo. El anión es el que gana electrones o acepta electrones y que por lo tanto está adquiriendo o está quedando con una carga más negativa. Para comprender más este aspecto, hablemos de los electrones de valencia y de cómo es que se forma el anión. Básicamente en esta imagen lo que tenemos es una representación gráfica de cuándo tenemos o cuándo se da o cómo se da la formación de un anión y de un catión. En las dos imágenes de la izquierda, en la superior lo que tenemos es la formación de un anión y en la inferior tenemos la formación de un catión. En la parte de la izquierda de las dos figuras tenemos un átomo neutro
¿Qué significa? Que esos átomos neutros que tenemos corresponden a los iones. Los dos son iones porque si nos damos cuenta, ambos tienen 3 protones y 3 electrones. Los protones en el centro, identificados con esas cargas positivas, y los electrones en las periferias, por así decirlo, o en los orbitales, en las partes exteriores, representados con sus cargas eléctricas negativas. ¿Cómo se forma el anión? El anión se forma cuando, durante un proceso de un enlace químico, ese ion o esa partícula neutra gana un electrón. Si nos damos cuenta, el anión ahí ganó un electrón, tiene 4 electrones y 3 protones. Entonces tiene 3 cargas eléctricas negativas, 4 cargas eléctricas negativas, perdón, y 3 cargas eléctricas positivas. Entonces está cargado eléctricamente más negativo, por lo tanto es un anión. ¿Qué pasa con los cationes? Tenemos nuevamente ese átomo neutro, ese ion, con 3 electrones y 3 protones, cargas niveladas, lo que significa que tenemos un ion que se va a formar y tenemos un átomo neutro. ¿Por qué? Porque tiene 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. Para este ejemplo, perdió un electrón. Entonces quedó con 2 electrones y con 3 protones. 2 cargas negativas y 3 cargas positivas. Por lo tanto, quedó cargado más positivamente que negativamente. Entonces, ese es un catión. Entonces, el catión es el que va a tener más carga eléctrica positiva y el anión más carga eléctrica negativa. Esto lo vamos a ver un poco más cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del movimiento de nutrientes en el suelo. Bueno, y pareciera un poco complicado el decir, bueno, pero ¿qué importancia tienen los aniones, los cationes, perder o ganar electrón? ¿Por qué? Porque si perdemos un electrón significa que nuestro átomo aún puede aceptar otro, ¿verdad? Entonces puede aceptar otro que lo puede ceder otra partícula, que le puede brindar otra partícula y que en algún momento eso nos va a servir para que la planta asimile más fácil los nutrientes, por ejemplo, cuando hablamos de nutrición vegetal, ¿verdad? Entremos entonces a lo que es el enlace químico. Si vemos un concepto un poco sencillo, vamos a decir que es la fuerza que une a los átomos. ¿Con qué objetivo? Formar compuestos químicos. Entonces, cuando hablamos de un enlace químico nos estamos refiriendo a que todos los átomos van a tener cierta capacidad para unirse a otros, debido a ciertos procesos o ciertas características que posee cada uno de ellos. Ahora bien, esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. Ahí parece un poco complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos un átomo simple, un átomo en su estado natural, pudiéramos decir entonces de que ese átomo o ese elemento químico no tiene estabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice que al haber un enlace químico va a haber cierta estabilidad. Ahora, cuando nosotros hablamos del elemento oxígeno, la fácil identificación de este viene como una O. Pero si nos damos cuenta, el estado en el que como seres humanos o como seres vivos nosotros tomamos el oxígeno es un O2. Es decir, 2 partículas o 2 átomos de oxígeno unidas. ¿A través de qué? A través de un enlace químico. Entonces, esa unión que hubo entre esas partículas, entre 2 partículas del mismo tipo, es lo que le confiere al oxígeno esa estabilidad para poder estar normalmente en el ambiente y poder movilizarse de un organismo a otro. Ahora, la energía necesaria para poder romper un enlace químico se le denomina energía de enlace. Lo que tenemos en la imagen son diferentes formas que, de acuerdo a la naturaleza del enlace y a la naturaleza de las partículas que se están uniendo, vamos a formar. Tenemos formas cúbicas, por ejemplo, como lo tenemos ahí con el sodio y el cloro, formas laminares como el cobre, como la tenemos en la derecha,
el carbono y el oxígeno, que normalmente cuando hablamos de moléculas orgánicas van a formar no solo estructuras lineales, sino estructuras geométricas como las que tenemos, ¿verdad? Entonces, el tipo de partículas que se unen, el tipo de enlace a través del cual se unan, son los que van a dar origen a la formación de diferentes partículas, a la formación de diferentes, o a la forma que adquiera el nuevo enlace que se va a unir. Vamos a ver entonces que a través del enlace químico vamos a tener un proceso en el que los átomos ceden o comparten electrones. Si recordamos estas palabras, ceder o compartir, vienen de lo que hablábamos anteriormente, los iones. Uno va a ceder, se va a convertir en un catión. El otro va a aceptar, por lo tanto se va a convertir en un anión, ¿verdad? Entonces, ceden o comparten electrones de la capa de valencia. ¿Cuál es la capa de valencia? Es la capa que está más externa dentro de la configuración de un átomo y que posee los electrones de valencia, que son los que se van a unir o los que se van a compartir o los que va a perder, ¿verdad? Se unen constituyendo nuevas sustancias homogéneas, no mezclas. Entonces, aquí es donde estamos hablando ya de cuando nosotros venimos y hablamos de que al inicio de la clase, que si mezclamos agua con azúcar, el agua va a seguir siendo agua, el azúcar va a seguir siendo azúcar. Lo único que ahora está en un estado líquido, pero su configuración de C6H12O6, que es el de la glucosa, que es un azúcar, sigue siendo glucosa, solo que en un estado diferente, en un estado físico diferente. Esas mezclas homogéneas van a ser inseparables a través de mecanismos físicos como el filtrado o el tamizado. Intentemos pasar el agua a través de un tamiz, a través de un filtro, a través de un colador, y las partículas no se van a desligar, van a seguir siendo agua. De igual forma, si intentamos pasar el azúcar en una forma líquida o en una forma sólida, si fuera en una forma sólida, si lo pulverizamos, lo pasamos a través de un filtro, va a seguir siendo azúcar. ¿Por qué? Porque esa es la mezcla que se ha formado a través del enlace químico. Ahora bien, hablemos entonces de los enlaces que veíamos al inicio. Hablemos del enlace iónico. Desde aquí ya nos dice qué tipo de enlace estamos formando, ¿verdad? Estamos formando un tipo de enlace en el cual se involucran las cargas eléctricas. Por lo tanto, cuando hablamos de un enlace iónico, también hacemos referencia a un enlace electrovalente. Y consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios llamados iones. Entonces, si tenemos el catión sodio, este nos indica de que está cargado más eléctricamente positivo, por eso es un catión. Si hablamos del anión cloro, significa que está cargado más negativamente. Entonces, la unión de ese catión con su carga eléctrica positiva y del anión cloro con su carga eléctrica negativa es lo que va a dar origen al cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un catión sodio y un anión cloro. Tenemos los dos polos diferentes. Y recordemos que por regla general, todos sabemos que los polos diferentes se atraen y los polos similares se repelen, ¿verdad? Esa es como una regla general cuando nosotros hablamos de electricidad o electrostática, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa aquí? De que estos dos elementos químicos, cloro y sodio, al estar en diferente posición iónica, pueden unirse. ¿Por qué? Porque el positivo se atrae con el signo negativo, ¿verdad? Entonces, probablemente esta es la parte en donde nosotros podamos identificar en el caso del suelo. ¿Por qué? Porque muy probablemente en nuestro suelo nosotros vayamos a encontrar cationes de fósforo, digamos. Cationes de fósforo significa que tenemos fósforo en una cargado más eléctricamente positivo. Pero para poder nosotros, o que para la planta, si hablamos un poco de agronomía, para que la planta pueda absorber ese fósforo,
está el catión fósforo, necesita unirse a el oxígeno. Que el oxígeno lo vamos a encontrar probablemente o lo vamos a encontrar en el suelo en una forma negativa. Entonces, si tenemos oxígeno en una forma negativa en el suelo, necesitamos adicionar a nuestro suelo un catión fósforo. De esta cuenta vamos a tener una unión fósforo y oxígeno, y vamos a tener lo que conocemos como un fosfato. Que el fosfato ya es como la planta puede tomar ese nutriente. Y no lo va a tomar como oxígeno o como fósforo, lo va a tomar como fosfato. Es decir, como el elemento fósforo unido a otro elemento. ¿A través de qué? A través de este tipo de enlace, ¿verdad? El ejemplo más común, como les digo, es el que tenemos, es el de la sal. Vamos a ver por qué la sal posee ciertas características propias que se las otorga este tipo de enlace. Vamos a decir entonces que este tipo de enlace se manifiesta generalmente entre átomos metálicos y no metálicos, en los que la transferencia de electrones ocurre desde los átomos metálicos, cargados menos electronegativos, hacia los más metálicos, o que son más electronegativos. Entonces, un átomo metálico es el que va a tener menos carga negativa, en este caso sería el sodio. El cloro es el no metálico, ¿verdad? Por eso es de que tiene carga más negativa. Por eso tenemos cloro Cl menos, ¿verdad? Ahora, la forma como se van a unir es que estos átomos se van a posicionar de tal forma que el tipo de enlace que genera una estructura cúbica, como las que vemos en la imagen. Esto da lugar entonces a que la mayoría de elementos que se unen a través de este tipo de enlace, del enlace iónico o de enlace electrovalente, tienen una estructura sólida, ¿verdad? ¿Cómo es que ocurre ese enlace iónico? Hablemos de que el átomo de sodio le va a otorgar al átomo de cloro un electrón. Ahora, si nos damos cuenta, cuando ese sodio pierde un electrón, va a perder el último nivel de su capa exterior. ¿Por qué? Porque se lo cedió al cloro. Y si nos damos cuenta, cuando le cedió ese elemento al cloro, ese electrón al cloro, quedó ahora en su última capa, como lo vemos en la derecha, más eléctricamente positivo. Pero si nos damos cuenta, dentro de su configuración, esa última capa, en el caso del sodio, ahora posee 8 electrones. Es decir, llenó su última capa. Ahora vamos a ver. En el caso del cloro, si nos damos cuenta en las primeras imágenes, únicamente tenía 7 electrones en esa capa más exterior. Pero como el sodio le cedió o le regaló un electrón, quedó más negativamente y llenó la última capa. Ahora tiene 8 electrones. El número 8 dentro de la química juega un papel muy importante. Pero vamos a ver antes de eso, por qué el número 8, identifiquemos ciertas propiedades que va a tener en el enlace iónico. Hablemos de que son enlaces fuertes. Su atracción atómica va a ser tan intensa que para romperlo se necesita una fuerza externa, pero van a formar redes cristalinas muy resistentes. Un ejemplo, veamos la sal. Por lo general van a ser sólidos. Van a tener rangos de presión de temperaturas de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Van a tener estructuras moleculares cúbicas y rígidas. Forman redes cristalinas, como las sales, ¿verdad? También existen líquidos iónicos denominados sales derretidas, que son poco frecuentes, pero sumamente útiles. Sus puntos de ebulliciones y de fusiones son muy variados. Van desde 300 grados centígrados hasta 1000 grados centígrados cuando es fusión. Y el de ebullición suele ser muy alto, ya que se requieren grandes cantidades de energía para romper la atracción electrostática entre sus iones.
son solubles en agua. Esto debido a que el agua también posee una carga dipolar. Por lo tanto, va a ser fácil poder disolverlos dentro del agua, ¿verdad? Porque recordemos que en el enlace iónico las partículas que se unen tienen carga positiva y carga negativa. La conductividad eléctrica. Esto es algo que se utiliza cuando nosotros queremos medir, por ejemplo, la concentración de sales en nuestro suelo. Es basado en la conductividad eléctrica, ¿verdad? Y la selectividad, ya que el enlace iónico se da únicamente entre metales de los grupos 1A y 2A de la tabla periódica y los no metales de los grupos 6A y 7A. El ejemplo más famoso de los enlaces iónicos, el más común, ¿verdad? Que todos tenemos acceso o hemos visto en más de alguna oportunidad, es lo que corresponde a los productos químicos, a los fertilizantes. Cuando hablábamos del número 8, vamos a hablar entonces de la ley de Lewis. Gilbert Lewis, quien vivió de 1875 a 1946, promulgó una teoría en el año 1917, en donde decía que los átomos de distintos elementos suelen mantener siempre una configuración electrónica estable, mediante la ubicación de 8 electrones en sus últimos niveles de energía. Entonces, cuando nosotros intentamos unir moléculas, al momento de compartir esos electrones, vamos a lograr que una molécula sea mucho más estable cuando tienen 8 electrones en su último subnivel. Similar a cuando hablábamos del oxígeno, ¿verdad? Que 2 átomos de oxígeno logran cierta estabilidad al unirse dentro de ellos y al tener un O2, ¿verdad? Esto es lo que pasa con la ley de Lewis. La ley de Lewis o la regla del octeto, como se le conoce, lo que confiere a la unión o al enlace químico simplemente es estabilidad. ¿A través de qué? A través de llenar los últimos orbitales con 8 electrones, ¿verdad? Entonces la ley de Lewis o la regla del octeto o la ley del octeto lo que nos dice es que cuando los átomos en su parte más externa alcanzan 8 electrones, logran estabilidad. Al hablar de esa estabilidad, ya podemos hablar entonces de lo que nosotros conocemos como enlace covalente. Este tipo de enlace químico ocurre cuando 2 átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes a su capa de valencia o a su último nivel de energía, alcanzando gracias a ello el conocido octeto estable, conforme a la regla del octeto, propuesta por Gilbert Lewis sobre la estabilidad electrónica de los átomos. Entonces, aquí ya estamos viendo de que la regla del octeto va a ser fácilmente aplicable cuando hablamos de un enlace covalente. ¿Por qué? Porque en el enlace covalente, si lo pudiéramos decir, es un poco más débil comparado con el enlace iónico. ¿Por qué? Porque el enlace iónico se realiza a través de cargas positivas y negativas. En el enlace covalente no perdemos electrones como sucedía en el enlace iónico, sino que en el enlace covalente se comparten electrones. Por lo tanto, al compartir un electrón, significa que logramos un enlace un poco más débil, ¿verdad? Un ejemplo de un enlace covalente es el agua. El agua, ya sabemos, está conformada por 2 partes de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Qué sucede aquí? Los hidrógenos aportan un electrón cada uno. El oxígeno posee 6 electrones. Entonces, para que el oxígeno se vuelva estable, necesita 2 electrones. Entonces, cada hidrógeno aporta un electrón al enlace. Y si nos damos cuenta, ahora nuestro oxígeno ya posee 8 electrones. Los mismos 8 electrones que ahora posee cada uno de los hidrógenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si recordamos, los electrones giran alrededor de los núcleos. Ahora, como ya tenemos 8 de esa unión de los hidrógenos y los oxígenos, ya están circulando 8 electrones en el oxígeno y los mismos 8 en cada uno de los 2 hidrógenos. Entonces, esto significa que a través del enlace covalente, estos elementos sí se pueden unir, sí cumplen la regla del octeto y por lo tanto forman esos tipos de enlaces. ¿Qué tipos de enlaces vamos a poder tener cuando hablamos de enlaces covalentes propiamente? Básicamente vamos a tener 3 tipos.
un enlace simple. En este caso, los átomos comparten un par de electrones de su última capa electrónica, es decir, un electrón cada uno. Es simple porque si hablamos, por ejemplo, hablemos de hidrógeno, oxígeno, oxígeno, cada uno va a aportar un electrón. Entonces, se está compartiendo dos electrones o un par de electrones. ¿Cómo lo vamos a encontrar representado? A través de una línea. Entonces, si tenemos un oxígeno, una línea y un oxígeno, significa de que están unidos a través de un enlace simple. Significa que cada oxígeno está aportando un electrón a ese enlace. Si hablamos de un enlace doble, significa que vamos a tener átomos enlazados en donde cada uno aporta 2 electrones. Es decir, vamos a tener 2 pares, 4 electrones, ¿verdad? 2 de cada uno de esos átomos. Este lo vamos a representar a través de 2 líneas paralelas, una sobre la otra, similar al signo de igual, ¿verdad? Entonces, cuando encontremos una forma molecular en donde tenemos 2 elementos químicos unidos por 2 líneas, significa que tenemos un enlace doble. Significa que cada elemento está aportando 2 electrones o está prestando 2 electrones a ese enlace. También podemos tener un enlace triple. El enlace triple lo vamos a representar con 3 líneas, ¿verdad? Una superpuesta sobre la otra. Y aquí lo que nos indica es de que este tipo de enlace va a estar conformado por 3 pares de electrones. ¿Qué significa? En el simple, cada átomo o cada elemento aportaba un electrón. En el doble, cada elemento aportaba 2 electrones. En el triple, cada elemento va a aportar 3 electrones. Por lo tanto, vamos a tener 6 electrones, 3 de cada átomo, y por lo tanto 3 pares, ¿verdad? Esto lo que significa es de que vamos a lograr estabilidad con cada uno de estos enlaces. ¿Qué ejemplos podemos mostrar sobre estos tipos de enlace? El oxígeno puro es un enlace doble. ¿Qué significa? De que tenemos 2 electrones que van a brindar cada uno de esos átomos. El hidrógeno puro es a través de un enlace simple. Aporta un átomo únicamente cada hidrógeno. El dióxido de carbono tenemos un doble enlace doble. 2 átomos de hidrógeno se unen al carbono, de oxígeno se unen a carbono a través de 2 enlaces dobles. El agua tenemos enlaces simples. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no puede aportar más átomos, pero únicamente puede aportar uno, porque es el único que tiene 2 electrones, un electrón. El ácido clorhídrico también es un enlace simple y el nitrógeno puro es un enlace triple. Para finalizar, compañeros, les presento las preguntas de estudio esta semana. La número 1, ¿cuáles son los tipos de enlaces químicos? La número 2, ¿con qué objetivo los átomos de los elementos químicos realizan enlaces? La número 3, ¿cuál es el nombre de los enlaces químicos que presentan enlaces muy fuertes y son solubles en agua? La número 4, ¿qué nos indica la regla del octeto? Y la número 5, ¿qué nombre reciben los enlaces en los que se comparten los electrones del último nivel? Compañeros, muchas gracias por su atención.